Y hace 8 días dijimos que adorar es sencillamente vivir para agradar a Dios. ¿Qué es adorar? Cuando usted hace lo que hace y lo hace para agradar a Dios, ¿qué está haciendo? Adorando. En ese sentido, adoramos a Dios no solo cuando cantamos aquí, que lo disfrutamos. ¿Cuántos lo disfrutan? A mí ya me hacía falta, yo ya tenía como una ansiedad. Y realmente el primer día que volvimos aquí a cantar, imposible no llorar. Pero adorar es más que eso. Adoramos cuando hacemos un buen trabajo, cuando somos buenos estudiantes, cuando somos buenos vecinos, cuando somos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos. ¿Qué estamos haciendo? Adorando, porque lo hacemos todo para agradar a Dios. Y hoy vamos a enfocar nuestra atención en que también adoramos a Dios cuando enfrentamos desafíos. Por eso el tema para hoy es ese, el desafío. No piense que va a salir ahí la serie del desafío y los retos, pero de eso vamos a hablar, de el desafío. Tristemente, a esta generación, por naturaleza, no le gustan los desafíos. Le gustan las cosas fáciles. La gente quiere la comodidad, la zona de confort. Nos gusta todo fácil, ojalá que nos lo regalaran todo. Pero realmente a través de la historia, lo que uno encuentra es que las personas que marcaron la diferencia han sido aquellas que han decidido enfrentar y vencer los desafíos. Aquellas que bien o bien salieron de su zona de confort. En mi caso personal, yo en la vida he tenido que enfrentar muchos desafíos. El primer desafío que tuve que enfrentar fue la pobreza, pobreza absoluta. Usted me mira ahora con esta pinta de europeo y dice, no, pero el pastor se ve que es de otro país. Pero yo soy campesino tolimense, de un pueblito llamado Icononso, Tolima, de Melgar para arriba, ya clavado en la montaña. ¡Ay, qué sorpresa! Yo creí que el pastor era inglés o algo así por el estilo. Mire, la vida te da sorpresas, ¿no? Y nacimos en pobreza total. A la edad de 5 años llegué a esta ciudad en pobreza. Conocí todos los barrios pobres de invasión. Eso fue un reto, como si fuera poco. En mi vida sin Cristo tuve que enfrentar el reto de ser padre muy joven. Yo fui padre cuando todavía no había cumplido 16 años. Imagínese ese reto. No estoy animando a nadie. Lo que quiero es desanimarlos. Pero ¿sabe? A la edad de 17 años tuve el encuentro más lindo que cualquier ser humano puede tener. Conocí a la persona de nuestro Señor Jesucristo y Él cambió mi vida, la transformó para siempre. Y gracias a Él, pues he podido enfrentar y superar todos los desafíos. De hecho, a la edad de 22 años y medio llegué a este barrio a plantar una iglesia, un jovencito. Y los que conocen este barrio hace algunos años, yo llegué hace 30 años a Patio Bonito, pues se imaginarán cómo era el barrio, ¿cierto? Eso era un desafío, pero no nos ha quedado grande. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y por qué a la mayoría de las personas no les gustan los desafíos? ¿Por qué la gente se conforma, se queda ahí en la zona de confort? ¿Por qué? ¿Por qué se limitan? Y yo creo que usted utilice su imaginación en esta hora y piense, si supiera que no va a fracasar, que no va a fallar, ¿qué le gustaría intentar? ¿Cuál es algo así como el cuadro de su futuro deseado? Es decir, ¿cómo le gustaría verse en 5 años?
en 10 años? A ver, use la imaginación un poquito. ¿Cómo se vería? ¿Cómo quiere verse? 5 años después, 10 años. Y que usted llega allá y dice, wow. De repente con un título, con una casa, no sé, con una empresa. ¿Qué le gustaría? Y una pregunta más. ¿Qué le impide lograr eso? ¿Qué le impide que eso se haga realidad? Bueno, yo he orado al Señor, porque yo todavía oro al Señor, y le he pedido que utilice este mensaje para incomodarlo un poquito y para llevarlo a enfrentar y a vencer los desafíos de la vida. ¿Cuántos quieren enfrentar los desafíos de la vida? Yo quiero hoy desafiarle a vencer sus gigantes. Yo no sé cómo se llame ese gigante. Puede que se llame pobreza, enfermedad, un matrimonio desbaratado, una vida sin sentido. Yo quiero hoy retarle a que su vida marque la diferencia, a que usted sea diferente, a que usted, al igual que David, también sea una persona que alegra el corazón de Dios. Le invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Primero de Samuel 17, 1 hacia adelante. La palabra de Dios dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también acampando en el valle de Ela. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos, con el valle de por medio. Los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Véame a mí, imagínenselo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas. ¿Y qué hizo con ellos? Los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre
que pelee conmigo. Amén. Tremendo desafío que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel. Un desafío con nombre propio. Un desafío llamado Goliat. Un desafío que tenía casi 3 metros de estatura. Un hombre que uno se lo imagina tremendamente corpulento, un guerrero experimentado, armado hasta los dientes. Imagínense que la sola punta de su lanza pesaba 7 kilos. Imagínense cuando esa lanza era tirada y cuando iba cayendo, si le caía en el pecho a alguien, ¿qué cree que pasaba con esa persona? Hermano, ese hombre era tremendo. Y como si fuera poco, delante de él iba un escudero. Y este hombre, además de todo, era medio fanfarrón, medio hablador. Y empezó a desafiar al pueblo de Israel. Claro, porque él juraba que no había nadie que lo pudiera enfrentar. De hecho, la persona de más alta estatura de Israel era Saúl. ¿Y dónde está Saúl? Escondido, como decimos en Colombia, pagando escondederos a peso. Lleno de miedo, todos los que veían a ese gigante, que decían, ni de riesgo. Sin embargo, usted y yo sabemos de esta historia. Y es que Dios levantó a un hombre del cual hablamos hace 8 días, de una estatura mediana o baja, con una cara muy bonita, pero que de guerrero pues no era tanto, que realmente la familia no confiaba ni esperaba mucho en él. Sin embargo, este hombre llamado David pudo derrotar a ese gigante llamado Goliat. Y le estoy contando esto porque no importa cuál sea el desafío que usted tenga, usted también en el nombre del Señor se va a levantar y va a derrotar a sus gigantes. Llámese pobreza, llámese enfermedad, usted los va a derrotar. Claro que sí. Y hay una pregunta que quiero que respondamos a la luz de este texto. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para vencer los desafíos de la vida? Pastor, díganos, ¿qué necesitamos para poder derrotar a los gigantes? Porque a veces tenemos una visión tan limitada que creemos que lo único que resuelve los problemas en la vida es plata. Qué visión tan pobre. Entonces muchos dicen, no, yo no puedo, es que no, yo sí, jamás voy a poder. ¿Qué se necesita? Y quiero que anime a la persona que está a su lado, sin quitarse el tapaboca, y le diga, podemos vencer los desafíos de la vida. Dígaselo. Usted que está allá en su casa, escríbalo en el chat, Facebook, YouTube. Podemos vencer los desafíos de la vida. Y yo quiero dejar, si usted me lo permite, 3 claves en su corazón. 3 claves que definitivamente nos van a ayudar a vencer los desafíos. Y mientras escucha esta palabra, yo quiero que pienses en tu desafío. ¿Una carrera universitaria? ¿Ir afuera del país a estudiar? ¿Cuál es tu desafío? ¿Levantar una familia para Dios? ¿Cuál es tu reto? ¿Una empresa? David tuvo 3 cosas que le permitieron vencer al gigante. Y esas 3 cosas debemos tenerlas nosotros si queremos realmente vencer los desafíos. La primera de ellas es carácter. Si queremos verdaderamente vencer los desafíos de la vida, necesitamos carácter. Ojo, que yo no dije plata. Yo no estoy diciendo estudio y no estoy diciendo que eso no sea importante. Pero es que yo conozco personas que tienen plata, que tienen estudio y no han hecho nada en la vida. ¿Qué les falta? Carácter. En cambio conozco otras que uno dice no tienen nada, pero triunfan. ¿Por qué? Porque ¿qué les sobra?
carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es lo que yo soy, no lo que yo sé, ni lo que conozco, ni lo que hago, ni lo que tengo. Carácter es quién soy yo. Y David tenía carácter. ¿Y en qué se pudo evidenciar el carácter de David? Imagínense que hace 8 días dijimos, cuando van a ungir al próximo rey de Israel y llegan a la casa de Isaí, llaman a todos los hijos de Isaí menos a quién. No lo llaman a él. El papá no cree en él. De hecho, los hermanos mayores de David, Eliab, Abinadab y Sama, son los que tienen más pinta. Pero David no tiene tanta pinta como para la guerra y eso. No creen en él. Sin embargo, contra todo pronóstico, Samuel llegó a la casa y ungió a David. Este es el hombre. Este es. A pesar de que era el menor, a pesar de que no era nadie especial. Y yo pregunto, a una persona resentida socialmente que le den semejante papayazo, ¿cómo empezaría a tratar a la gente? Ahora sí van a saber quién soy yo. Mire, yo lo llevo acá. Ustedes me trataron mal, van a ver. Sin embargo, esa no es la actitud de David, porque David tiene carácter. Mira el versículo 15 lo que dice. Dice, hablando de David, solía ir a donde estaba Saúl. Recuerde que Saúl está endemoniado, iba allá, pero regresaba a Belén. ¿Para qué? Para cuidar las ovejas. Mira el 17. En el 17 dice, un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. ¿Cuál hubiera sido la actitud de algunos? ¿Sabe qué, papá? Más respetico. Yo voy a ser el próximo rey de Israel. Mira a ver quién le cuida a esas pocas malolientas ovejas. Y busque a otro de mandadero. ¿Por qué me pone a mí de mandadero? ¿Es que no se acuerda que Samuel vino y me ungió como rey? Pero no. Lo que hace David es humildemente obedecer, ir, venir. ¿Por qué? Porque a él no se le subió esa unción a la cabeza, porque él todavía tiene carácter. ¿Cuántas personas hay que ni bien Dios las empieza a bendecir y ya no caben, y ya no se hallan? Y lo que primero cambia a veces antes de la situación financiera es su carácter. Y que dice la gente, uy, no, ¿y cómo se cambió? No, tenaz, cuando no tenía era muy humilde, pero ahora mírelo, tan orgulloso. David no. Además, el carácter de David se nota en su responsabilidad. Mira el versículo 20. Me gusta cómo empieza el texto. Dice, David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana, era madrugador, y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. ¿Qué hizo David con las ovejas? ¿Las abandonó? ¡Ah, papá! ¡Qué fastidio! Me agarraron aquí de mandadero. Pues si me manda a que le lleve comida a mis hermanos, pues mira a ver quién le cuida esas ovejas. ¿Lo hizo así David? ¿Qué hace David con las ovejas? Las deja encargadas. Es decir, David es muy responsable. ¿De qué nos sirve ser los empresarios más prósperos, ser los profesionales más brillantes, si terminamos abandonando
o dejando de cumplir con nuestra responsabilidad. Déjame decirte, tu responsabilidad más importante después de Dios es tu familia. Gracias por estos 5 que lo creen. Tenemos que aprender a ser responsables. Y eso era David, una persona tremendamente responsable. Recordemos algo de hace 8 días. Saúl termina endemoniado porque es todo lo opuesto a David. A Saúl lo que le importa es la imagen, el que dirán, la apariencia, y termina endemoniado. Y entonces los ayudantes de Saúl dicen: hay que buscar a alguien que venga y toque, que venga y alabe a Dios para que el espíritu inmundo que está ahí pues se vaya. Pero el demonio iba y volvía porque Saúl nunca se arrepintió. Y entonces, ¿de quién pensó la gente? En David. Mira el 16-18, capítulo 16, versículo 18. Dice: uno de los cortesanos, uno de los que estaba allí al lado de David, sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí de Belén. ¿De quién están hablando? La pregunta es: ¿tenía David buen testimonio delante de la gente, sí o no? ¿Y por qué lo conocían? Por su carácter. David es un muchacho sano. ¿Y a ti y a mí por qué nos conocen? Porque a veces dicen: fulano de tal, cristiano, pero uno le presta plata y no paga. Uy, mala paga, hay que ponerle. Ese es el apodo para él. Y fulano de tal, uy, ese muchacho lo llaman baigón. Las que no mata las deja tontas. Ese ha sido novio de esta, de aquel, de papá. Cambia más de novia que de calzoncillos. Uy, es terrible. Pero David no. David tiene un carácter. La gente lo reconoce y sobre todo dicen: porque es que se le nota, porque Dios está con él. Es un hombre prudente en sus palabras, es decir, no era boquiflojo, no estaba contando chismes y hablando vainas. Un día en una iglesia una hermana escuchó una predicación de esta y dijo: no, yo voy a consagrar mi lengua a Dios. Y fue donde el pastor le dijo: pastor, yo vengo aquí, quiero consagrar mi lengua para Dios. Y el pastor le dijo: sí, hermana, extiéndala ahí sobre la mesa, vamos a orar por su lengua. Carácter. Tiene que conocernos por nuestro carácter. Pero la pregunta es: ¿dónde formó David su carácter? ¿Dónde se forma el carácter? En la universidad, ¿cierto? Los que por la gracia de Dios algún día fuimos a la universidad, uno llega allá y en el primer semestre dicen: introducción al carácter. Luego avanza uno, carácter 1, carácter 2, carácter 3. En el intersemestral, diplomado en carácter. Y luego hay una profundización en carácter. ¿Sí? No. Los más corruptos de este país, gente preparada que tiene universidad, maestría, doctorado, tiene de todo, pero ¿qué le falta? Carácter. ¿Dónde se forma el carácter? ¿Dónde se formó el carácter de David? El carácter de David se formó en la presencia de Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios de calidad, cuando oramos, cuando cantamos, cuando leemos la palabra, allí se forma el carácter. No hay un mejor lugar para formar carácter que teniendo una verdadera relación con Dios.
Y sabes, grábate algo en la cabeza: Dios está más interesado en tu carácter que en tu prosperidad. Gracias por los 10 que lo creen. Los demás siguen creyendo que lo más importante es la plata. No, lo más importante no es la plata. Lo más importante es el carácter. Porque cuando termine tu vida en esta tierra, no te vas a llevar ni un peso de lo que trabajaste. ¿Qué te vas a llevar? Te vas a llevar tu carácter. Ni el cuerpo lo vamos a llevar, pero el carácter lo vamos a llevar. David tenía carácter. Pero en segundo lugar, David tenía claridad. Y yo quiero que usted se imagine la escena. David llega allí al lugar donde están sus hermanos, porque el papá le dijo: vaya, lléveles comida, lléveles queso, vaya y mire cómo están sus hermanos. Y David llega y encuentra más o menos esta escena. En una montaña están los ejércitos filisteos, y en la otra montaña están los ejércitos israelitas. Y David está ahí. De repente, del ejército de los filisteos sale semejante macancán, Goliat. Usted se lo puede imaginar con ese airecito sobrador, porque ¿qué decía David? ¿Quién se me va a enfrentar? ¿Cuántos días estuvo literalmente montándosela a ellos? 40 días. ¡Hey! Manden uno, porque era una costumbre de esa época. Era una costumbre para evitar tantos muertos y para que el ejército que conquistara al otro tuviera esclavos, en lugar de muertos, se enfrentaban uno con uno. Así que lo que dice Goliat es: mándenme uno. Si él me vence, pues seremos sus esclavos, pero si yo los venzo, ustedes serán mis esclavos. Y usted sabe lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos, empezando desde Saúl en adelante, estaban llenos de miedo. Mira algunos textos para leer. Versículo 17. Dice: al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron ¿qué? Mucho miedo. Versículo 17. Miedo es, pero miedo en extremo, terrible. En el versículo 16 dice: el filisteo salía. ¿A qué hora salía? Mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Oiga, era algo humillante. Eso aquí en Colombia, ¿cómo decimos? Que ese gigante se las tenía montadas. Así es, ¿cierto? Salía a ver, ¿qué hubo? Venga a ver, ¿quién? Y Saúl y todos escondidos. Cuando David llega y ve esa escena, yo me imagino que a David le hirvió la sangre. ¿Por qué? Escúcheme por esto. Porque en ese tiempo las guerras no eran guerras de ejércitos. Las guerras eran guerras de dioses. Cada pueblo tenía un dios. Y cuando un ejército derrotaba al otro, ¿qué estaba demostrando? El Dios nuestro es más poderoso que el Dios de ustedes. Y cuando David ve semejante escena, le hierve la sangre, porque dice: no, porque es que el Dios de los filisteos es un Dios falso. Ese muñequito, cuando lo van cargando y se cae, se le quiebra el cuello, se le rompe un brazo, es falso. Pero el Dios nuestro es el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. No puede haber ni habrá otro Dios más grande que el nuestro. Así que David dice: alguien que le ponga freno a ese gigante. Y cuando va David a averiguar, escucha esta noticia. Mire, es que la cuestión está tan tenaz que el rey ha prometido 3 cosas al que enfrente a ese gigante y lo venza. Mira a ver si usted se hubiera animado. Primera,
Primer incentivo, llamémoslo en lenguaje empresarial. Primer incentivo es que no tiene que pagar impuestos. ¿A cuánto les gustaría eso? No hay IVA, no hay retefuente, nada. ¡Ah, qué alegría! No paga impuestos. Y David dice, interesante. Segundo incentivo, le va a dar plata. Sobre el hecho le dan plata. Y tercero, como si fuera poco, le dan el chance de casarse con la hija del rey, para que forme parte de la familia real. Yo me imagino que cuando David oyó eso, ¿qué dijo? Esta sí. Todos los demás estaban viendo un problema, pero David empezó a ver una oportunidad. Esta pandemia ha sido dolorosa. El problema es que no tenemos por qué seguirla viendo como un problema, porque esto que nos ha pasado lo vamos a transformar en una tremenda oportunidad para ver la gloria de Dios. De esta nos vamos a levantar, y nos vamos a levantar bien en el nombre de Jesús. La cuestión es cómo vemos la vida. Uno va al médico y el médico le da un dictamen negativo. La carne, la humanidad, que dice, ¿qué problema? Convierte ese problema en una oportunidad. Esta es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestra vida. De esta vamos a salir. Sí, amén. Te quedaste sin empleo en esta pandemia, quebraste, fracasaste, pues no lo veas como un problema, véalo como una oportunidad para emprender algo nuevo, un proyecto, una empresa, algo grande y nuevo de parte de Dios viene para nosotros. Tenemos que verlo así. David tenía claridad, y nosotros tenemos que ver la vida con claridad. El problema es que a veces nos dejamos nublar la vista, y a veces lo único que vemos es dificultad. No voy a poder, no voy a lograr, nunca voy a salir de esta situación. Es que, pastor, usted no conoce mi historia. Mi familia era pobre, mi papá era pobre, mi abuelo era pobre, y nosotros éramos tan pobres que en el pueblo nos llamaban pobres. No, pastor, es que en la familia nuestra nadie ha ido a la universidad. Bueno, sí, mi abuelita iba por a vender empanadas. Yo no creo que triunfemos, pastor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos que empezar a ver la vida con una claridad diferente. Y eso tenía David. Por eso David dijo, no, señores, si nadie va a ponerle su tate quieto a ese gigante que dijo él, pues yo voy a ir. Y usted sabe la historia. David dice, pues yo voy. Y el primero que se levantó en contra de él fue su propio hermano. ¿Qué le dijo al hermano? Usted está loco. ¿Cómo se le ocurre? Y mire, cuando uno mira la historia de David, David se parece mucho a nosotros. Porque David no recibió una charla motivacional. ¿O sí? David no era el que todos los días oía del papá decir, mijo, vas a llegar muy lejos, vas a ser muy importante en este país, tú vas a triunfar. ¿Sí eso era lo que le decía el papá? La Biblia no lo dice, pero uno se lo imagina. ¿Qué cree que decía el papá? Este bendito chino no sirve para nada. Ni para el ejército lo desecharon, porque chiquitico, ¿no? Ya, ¿sabe qué tocó mandarlo a cuidar? Ese man no sirve. Ese se la pasa ahí pegado a esa arpa y toque y toque y toque, que la fuerza de mi corazón, ese no va a triunfar, ese no va a salir. No hay esperanza. El hermano mayor creyó en él, lo humilló. Pero mire lo que dice el versículo 33, póngale cuidado. Como nadie iba, entonces David dijo, yo voy. Y claro, llevaron a David a donde Saúl. Y mire lo que le dice Saúl. Póngale el tono. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?
replicó Saúl, no eres más que un muchacho, no eres más que un anclado, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. ¿Cuántos se sentirán animados, cierto? Me imagino que cuando Saúl escucha la noticia, no, hay uno de nuestro pueblo que quiere enfrentar a Goliat. Saúl me lo imagino diciendo, uy, qué bueno, tráiganlo. Y cuando lo ve entrar, ¿qué dice? ¿En serio? Ese chiquitín, ¿en serio? Mire esa cara tan bonita que tiene. No, ese no creo, ese. Y por eso le dice, usted no va a poder. Pero mire la respuesta de David, anímese, siga leyendo, versículo 34. Esto se pone interesante. En el versículo 34, él dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Un oso, un león. Y si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Aleluya. Yo he visto a Dios obrar, yo he visto a Dios actuar. Dios me ha dado victoria sobre osos y leones. ¿Saben? Quiero decirles algo, el Dios que les dio victoria y los sostuvo antes de la pandemia y durante la pandemia nos sustentará después de la pandemia. Dios no abandona, Él siempre está con nosotros. David tiene total claridad, pero no solo tiene claridad. Tiene una tercera virtud que usted y yo tenemos que desarrollar, y es convicción. David está convencido. Y ojo con esto, porque una cosa es tener información y otra es tener convicción. Hay cristianos que tienen información y saben que Dios es todopoderoso, tienen la información, pero ¿qué les falta? La convicción. Y por eso cuando tienen un problema, que dicen, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y ni el chapulín, porque ya se murió. ¿Y ahora qué voy a hacer? Información, pero no convicción. Pregunto, ¿David tenía convicción, sí o no? ¿Qué dice David? No, tenaz, si Dios me ayudó con el oso y con el león, este gigante también, no, va a llevar del bulto. Vas a ver cuántos pares son 3 moscas, porque es que se ha metido ¿con quién? Se ha metido no conmigo, no con el pueblo. ¿Con quién se está metiendo? Con Dios. Y mire, con Dios, el que se mete con Dios o en contra de Dios, mejor le va mal. Y entonces cuando Saúl lo ve tan animado, dice, uy, mi hijito, usted es el hombre que yo necesitaba. Y entonces, ¿qué le dice? Tome esta armadura. Imagínese si David era y Saúl era. Usted se imagina esa escena, colocándose ahí la armadura, y ¿qué dice David? No, esto es muy tenaz. Eso es como ir a jugar fútbol, usted calzando 40 con unos guayos 45. Usted no puede, dice, por más que quiera, eso no se puede. ¿Y qué dice David? No, realmente no puedo, mejor yo voy a escoger mis armas. Y el David tenía un arsenal tenaz, ¿sí o no? ¿Qué fue y escogió? 5 piedras y una honda. Solo por si acaso aclarar, porque un día un joven me dijo, uy, pastor, no, es que el David fue aprovechado con Goliat porque lo atropelló con la moto. Y yo le dije, ¿pero cuál moto? Pues aquí dice, pastor, la Honda. No, pues por si acaso, era una cauchera.
Porque David era experto en tirar piedra. Allá en la montaña cuidando ovejas, yo me imagino a David tirando piedra. Voy a pegarle a ese árbol, ¡pa! Y por eso se empezó a entrenar. Imagínense la escena. Vuelve y sale el gigante. A ver, ¿dónde están los siervos de Saúl? Mándenme uno. Y como los 40 días nadie salió, pero esta vez salió uno. ¿Y quién salió? David. Y cuando el gigante lo vio, ¿qué dijo? Por amor a Dios, cojan seriedad. Pero ¿cómo me mandan a ese chiquitín? No. Yo imagino a Goliat mirándolo y dice, ¿qué es esto? Y recuerden cómo estaba Goliat armado hasta los dientes, todo. Lo único que tenía descubierto Goliat era los ojos, aquí, de resto todo cubierto. ¿Y con qué fue David? Con un palo de pastor, con una cauchera y 5 piedras. Y cuando Goliat lo ve, pues empieza a maldecirlo. No, falta de respeto. Y empieza a insultarlo. ¿Y qué hace David? Yo me imagino a David empezando a girar esa onda. Y le dice al gigante, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo voy a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Jehová, el Dios de los escuadrones, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y todo este pueblo sabrá que hay Dios en Israel y que Jehová no salva ni con espada ni con lanza, porque la guerra es de Jehová. Lo que David quería era hacer quedar bien a Dios. David no dice, ahora van a saber quién soy yo. No, ¿qué dice David? Ahora van a saber quién es Dios. Y se van a dar cuenta que aquí hay Dios. Y contra todo pronóstico le clavó la piedra en el único lugar posible, en el entrecejo. Y ese gigante cayó de bruces de frente. ¿Sabe lo que yo me imagino que ocurrió ese día? Lo que yo pienso, porque por la ley de la física, si hubiera sido de la pedrada, ¿hacia dónde debió caer el gigante? Hacia atrás, pero ¿hacia dónde cayó? ¿Quién tumbó realmente a Goliat? Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve a David en semejante convicción, Dios dijo, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Dios vio en David semejante convicción, perdóneme usar la imaginación, pero yo imagino a Dios en el trono y viendo la escena. Si ese día hubieran habido apuestas, ¿usted quién le había apostado? No invente cuento. Si yo le había apostado a David, sí, cómo no. Si hubiera habido apuestas, todo sería 1,000,000 a 1. Yo creo que ni David apostó por él. Pero ¿sabe quién estaba apostando por él? Dios había apostado por David. Dios estaba emocionado de ver este hombre tan lleno de convicción, porque eso tenía realmente David, convicción. Entonces cuando David empezó a hablar así, me imagino a Dios diciendo, eso, mijo, así se habla y no te voy a dejar en vergüenza. Y el gigante cae y David corre y agarra la espada. ¿Cómo sería la espada de David? De Goliat, perdón. ¿Cómo sería? Yo imagino que ese pobre David tuvo que hacer un impulso, pero eso sí, cuando cayó, lo decapitó. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ve a alguien de fe, y recuerde, la fe honra a Dios. Oiga, la fe honra a Dios y Dios honra a la gente de fe. Dios honra al que cree. Dios los honra. Dios dice, no te voy a dejar en vergüenza. Por eso tenemos que aprender a agradar a Dios con nuestro lenguaje. ¿Cómo le va, hermano?
ahí llevándola como cuando usted era pobre. Aquí con los efectos del COVID, todavía me duele aquí, me duele acá, me duele allá. Ay, no, yo no sé qué hacer. No, cuando hables tienes que hablar con fe. El Dios que me ha ayudado me seguirá ayudando. Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En Cristo soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y mire lo que pasó, versículo 52. Vamos a ir terminando. La Biblia dice: entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. ¿Sabe? David no solo pudo vencer al gigante, David con su ejemplo animó al pueblo. Este pueblo llevaba ¿cuántos días? 40 días acobardados, llenos de miedo. ¿Qué decían ellos? No, no se puede, no lo vamos a lograr, no, nunca, ese gigante es terrible. Pero cuando vieron esto, ¿qué dijeron? Hola, sí, hagámoslo. ¿Qué es lo que quiero decirte? Probablemente en tu familia nadie ha sobresalido. ¿Por qué no cambias la historia? ¿Por qué no cambias la historia? ¿Por qué no sales de tu zona de confort y le pones el pecho a ese gigante y le dice: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te voy a vencer? Porque probablemente tu historia va a desafiar a otros. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo enfrentó el desafío más grande. Ese fue el desafío. ¿Cuál fue el desafío para el Señor? Dejar su trono de gloria, en donde día y noche le rinden alabanza. Dejarlo todo para venir a esta tierra y nacer como un ser humano normal, común y corriente, en una familia campesina pobre del Medio Oriente. Venir, luchar con la pobreza, luchar con todo, ser rechazado. Y a los 33 años, el Señor Jesús enfrentó no un gigante, enfrentó 3 gigantes. El gigante del pecado, el gigante de la muerte y el gigante llamado Satanás. ¿Y qué fue lo bueno? Que a todos 3 los derrotó. Jesús venció el pecado, la muerte y venció a Satanás. Pudo derrotarlos. ¿Y ahora qué está haciendo el Señor con nosotros? Está buscando una iglesia que se levante y acepte el desafío. Está buscando una nueva generación de jóvenes que digan: yo quiero marcar la diferencia. Que digan: yo sí lo voy a hacer. No tengo recursos, probablemente no tengo el apoyo ni de mi familia, pero lo voy a hacer. Porque cuántas veces hemos querido emprender cosas y los primeros que nos dicen que no se puede, ¿quiénes son? Llega la hermana a la casa diciendo: ay, hoy el pastor habló de desafíos y yo voy a ir a la universidad. ¿Y qué le dice la familia? ¿Estás loca, mamá? ¿Está vieja? ¿Qué tanta bobada? Si no estudió en la infancia, en la juventud, ahora menos. ¿Qué es lo que le están diciendo? No se puede. Hoy escuché una palabra y voy a levantar una empresa. Ya no más haciéndole plata a otros, voy a levantar mi propia empresa. ¿Y qué empiezan a decirle? Eso no se puede, eso no lo va a lograr. ¿Y quiénes son los que más dicen eso? Los fracasados, los perdedores, los que nunca han logrado
nada. Tú tienes que marcar la diferencia. ¿Habrá alguien aquí que quiera enfrentar hoy un desafío? ¿Habrá alguien aquí hoy que le diga al Señor: Señor, si no hay nadie más, yo voy a ir? Si nadie se enfrenta a ese gigante, yo lo voy a enfrentar. Yo quiero ver a aquellas personas que hoy se colocan de pie y le dicen: Señor, aquí estoy yo. Yo no sé a qué me estoy exponiendo, a qué me estoy arriesgando. Es probable que pierda la vida, es probable que no lo logre, pero aquí estoy yo hoy. Voy a enfrentar ese gigante. Llámese como se llame. Les quiero terminar contando una historia muy breve. George Müller, un alemán, era un borracho, atado por el alcohol. A los 20 años se convirtió durante la época de la explotación industrial, cuando tenían que trabajar los empleados mínimo 16 horas al día. Cuando un niño de 9 años para arriba tenía que trabajar. Y George Müller se convirtió. Se preparó y decidió ser pastor porque Dios lo llamó. Y empezó siendo pastor en una iglesia donde se tenía la costumbre de cobrar por las sillas donde se sentaba, porque era la única manera de sostenerse. Es decir, que si tú te querías sentar ahí, tenías que pagar. Este pastor dijo: no, señor, aquí se sienta el que quiera, tenga o no tenga plata, todo el mundo se sienta. Dios empezó a levantarlo. Dios tocó el corazón de una mujer con mucho dinero que le donó dinero, y este hombre levantó un orfanato para ayudar a todos estos niños maltratados de este tiempo de la explotación industrial. Cuando George Müller, este borracho que se convirtió a los 20 años, murió, había construido 5 edificios donde cada día atendía 2,000 niños. Este hombre sustentó 189 misioneros. Este hombre levantó 100 escuelas dominicales donde se enseñaban a los niños, donde se atendían más de 9,000 alumnos. Se dice que un día, sin haber nada para comer en sus orfanatos, George Müller le dijo a sus niños huérfanos: vamos a orar porque Dios va a proveer. Y ese día Dios proveyó 80 carretas de alimentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus edificios fueron los que no fueron destruidos de manera milagrosa. No le ocurrió nada ni a los edificios ni a los niños. Durante su vida, Dios le proveyó a este hombre más de 20 millones de dólares y pudo atender un promedio de 19,935 niños huérfanos. Hoy en día, esos orfanatos siguen ayudando a los niños en Alemania. George Müller murió, pero la obra de George Müller no murió. Un día tú y yo vamos a morir. Yo quisiera mantenerme joven siempre. Llegué a los 22 años y medio a este barrio y han pasado 30 años y sé que un día voy a morir, pero estoy seguro que la obra que yo hice no va a morir. Y yo oro a Dios para que de esta iglesia se levanten muchos otros que sigan adelante con esta tarea, que le crean a Dios. Yo te pregunto, ¿qué se hablará de ti cuando ya no estés en esta tierra? ¿Qué se dirá de ti cuando ya solamente seamos un nombre que se nombra? ¿Qué se dirá de nosotros?
Hoy hablamos de David porque David decidió enfrentar un desafío. Tú puedes marcar la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia. ¿Dónde están esas personas que le dicen al Señor, aquí estoy? Si George Miller, que era un borracho, 20 años, pudo hacer tantas cosas, ¿no podrá hacer lo mismo contigo? Le sirvo al Señor desde mi juventud. Y todo lo que he podido hacer no lo cambiaría por toda la plata y el oro del mundo. Porque esto marca no solo esta vida, marca la eternidad. ¿Qué es adorar? Adorar es aceptar desafíos para agradar a Dios. Adorar es salir de la zona de confort para decir, lo voy a hacer y voy a hacer cosas grandes. ¿Ustedes creen que estos chicos que grabaron esta producción, eso fue fácil? Lo digo con amor y respeto. Ellos no son profesionales en música. Ellos no han ido a estudiar, pero lo han logrado. Un desafío. Usted puede marcar la diferencia. Quiero terminar con esta frase antes de orar. Aceptar los desafíos con convicción puede transformar una generación. No importa de dónde vengas, no importa cómo llegaste a este planeta, lo que importa es cómo te vas a ir. Yo nací en el campo con partera, nadie se dio cuenta que yo nací. Pero yo sé que cuando yo me muera, muchos van a saber que yo me morí. Marca la diferencia. Levanta tus manos y dile al Señor con todo tu corazón: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy. Hoy has venido aquí para retarme, para desafiarme. Y aunque hay muchas cosas que no entiendo, pero estoy sintiendo tu presencia. Tú que estás allí a través de este canal y que estás llorando, porque probablemente la presencia del Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, porque ha descendido allí la presencia de Dios. Dile al Señor: aquí no lo entiendo todo, no lo comprendo todo, Señor, pero aquí estoy. Aquí está mi vida. Úsame, Señor. Vamos, levante su voz. Levante su voz. Levante su voz y hable con Dios. Levante su voz y hable con Él. Dios no te ha desechado. Dios no te ha descalificado. No importa cuántos errores hayas cometido, Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue confiando en ti. Dios que te creó, sabes lo que hay en tu vida. Por eso dile al Señor: aquí estoy, úsame. Aquí estoy, Señor. Forma mi carácter, cámbiame, transfórmame. Aquí estoy, Señor. Dame claridad. Ayúdame a ver la vida como tú la ves. Ayúdame, Señor, a tener convicción, a saber que me amas, a saber que me vas a respaldar, que estás conmigo. Señor, aquí estoy, aquí estoy. ¿Y qué tal si levantas tu voz y le dices al Señor: creo en ti, creo en ti? Dilo: creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Dios. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre en esta hora. Tras adoramos a Dios, yo quiero hacer la invitación a alguien en esta noche, en este lugar, o alguien que está conectado a través de esta transmisión y que al escuchar esta palabra dice: yo quiero que mi vida tenga sentido, propósito. Yo no quiero seguir desperdiciando mis años.
y de repente no has conocido al Señor todavía y quieres aceptar ese reto, ese desafío, el desafío de ser discípulo de Jesús, el desafío de ser seguidor de Cristo, allí donde estás, yo quiero que tú hagas esta oración y que la hagas de todo corazón. Di conmigo: Señor Jesús, creo a tu palabra. Tu palabra es la verdad. En esta hora yo reconozco que soy pecador, he hecho lo malo, me arrepiento y te pido perdón. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios por estas vidas que hoy toman tan importante decisión. Si tú tomaste esta decisión a través de nuestros canales virtuales, escríbenos o llámanos al número que aparece en pantalla. Y ustedes que están aquí, si todavía no están conectados bien con la iglesia, con un grupo, allá afuera hay una carpa en la plazoleta a donde será bueno que te acerques, te inscribas, te conectes a un grupo, dejes tus datos. Queremos ayudarte en el nuevo caminar con Dios. ¡Aleluya! Dale ese aplauso al Señor, ese aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos.